Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para la democracia y es la información pública y nuestro derecho a poder acceder a ella, que es un elemento que no solamente se puede ver como una exigencia de Bob Esponja, sino que definitivamente es algo que todos necesitamos para poder vivir plenamente en una democracia. Por lo tanto, en este video vamos a hacer algunas consideraciones sobre la transparencia como política pública que implica un adecuado desarrollo de la información pública como derecho fundamental, para lo cual vamos a considerar estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a considerar el objetivo de desarrollo sostenible número 16, también la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública. Veremos algunos ejemplos también de la regulación española al respecto y por supuesto consideraremos también las recomendaciones que hace Transparencia Internacional en diferentes índices de percepción de la corrupción. Por lo tanto, todo lo que veremos a continuación es una mezcla de absolutamente todo eso que acabamos de mencionar. Así es que comenzamos abordando un elemento clave y es que la transparencia debe de verse como una política pública. Pero como ya es bien sabido y con justa razón, sabemos de que la transparencia viene a presentarse como una cara de una moneda, a la que lógicamente entonces se contrapone la otra cara, que es la corrupción. Y es que, por ejemplo, Transparencia Internacional nos ha dejado muy claro de que hay países que mientras más percepción de corrupción tengan, es porque tienen menos mecanismos para poder combatirla a través de la transparencia. Por lo tanto, vemos que lo que pretende la transparencia como política pública es quedarnos únicamente con una de estas dos caras, deshaciéndonos por completo del elemento de la corrupción. Y aunque sabemos que eso prácticamente es imposible dada la naturaleza humana, por lo menos lo que tenemos que hacer es buscar el cierre de todos los espacios posibles para que se cometan actos de corrupción. Es por eso que la transparencia se fundamenta en un derecho, que es el acceso a la información pública, que en muchas ocasiones, como por ejemplo en el caso de España, es reconocido como un derecho fundamental a través de su constitución, cosa que como veremos más adelante, también ocurre en El Salvador, aunque no de forma explícita, sino que implícita. Y esto, ¿por qué decimos de que el derecho al acceso a la información pública es fundamental? Bueno, pues en primer lugar, porque este nos permite acceder a datos, registros, expedientes, etcétera, toda la información en general pública que esté en manos de las instituciones públicas e incluso toda la información pública que esté en manos también de los privados y que por lo tanto, por ser de asuntos públicos, es necesario que como ciudadanos podamos conocer esa información. Como por ejemplo, si una empresa privada o una organización de la sociedad civil ocupa fondos públicos para realizar sus actividades que el Estado le ha encomendado, ya sea a través de un contrato o de la ley. Es clave también como un elemento del Estado de Derecho porque fomenta la participación ciudadana y es también el fundamento de la Contraloría Social, porque si no tenemos información pública, no hay manera en que podamos exigirle a las personas, a los funcionarios, que rindan cuentas de las acciones que han realizado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no sabríamos nada de lo que han hecho y no tendríamos la capacidad de contrastar los informes que estos nos den
versus los datos que en realidad hayan ocurrido. Es un principio democrático que por lo tanto no admite ningún tipo de negativa arbitraria para conceder el acceso a la información pública. De manera entonces que por regla general la información debe de considerarse de esta manera pública, que esté en manos del Estado y solo bajo los parámetros que la ley conforme con la Constitución establezca es que podrá determinarse que cierta información sea reservada y que no se permita el acceso a la población porque se protegería con esta reserva el interés general o el interés público. Y también tenemos que considerar que es el derecho que tienen todos los ciudadanos para conocer el verdadero desempeño de sus representantes, funcionarios y empleados públicos en general. Por lo tanto, si tenemos acceso a la información pública, vamos a poder conocer en realidad cómo ha sido el actuar del Estado a favor de la población. Por lo tanto, podemos notar que el objeto que tiene el derecho de acceso a la información pública no se limita únicamente que podamos tener acceso a un expediente, de decir, sí, mira, ahí está la información, esto es, esta paginita es lo que hicimos, aquí está el resumen, no se preocupe y solo lea eso, que eso es lo más importante. No, sino que tiene que darnos el acceso irrestricto a todo tipo de información pública comunicable que tengan. Obviamente no nos van a dar información sobre la seguridad del Estado, ¿verdad? Para proteger su soberanía, pero sí se nos va a dar información sobre cuál ha sido el gasto público para poder atender las necesidades de la población. Viéndolo entonces esto como manera de ejemplo, algo que hemos vivido muy recientemente, que es los efectos de la pandemia por COVID-19, en donde nosotros podríamos decir, ah, perfecto, entonces, como todos los estados en el mundo han tenido que incurrir en gastos para poder atender a la pandemia, tenemos que conocer el monto de lo que se ha gastado y presupuestado para poder resguardar la vida y la salud de las personas. Pero la verdad es que no basta con conocer ese monto, sino que necesitamos tener acceso completo, por ejemplo, a cosas como las órdenes de compra de todos los materiales y medicamentos que se han utilizado, cuáles han sido los procesos de adquisición, cuáles fueron los términos de las negociaciones, cuál ha sido el destino que se le dio a estos bienes y servicios que se han contratado y ejecutado, etcétera. Porque solo así podemos verificar que la información es conforme con lo que están dando a conocer los funcionarios, si es que están dando a conocer, y si no, pues exigir, obviamente, que den a conocer absolutamente todo, porque al final de cuentas, ellos son los representantes de la población que tiene el poder soberano y que a la vez están ejecutando fondos públicos que le pertenecen a todos los ciudadanos por igual. Por lo tanto, es importante considerar ya los parámetros internacionales sobre los principios que debe de respetar el derecho de acceso a la información pública, dentro de los cuales podemos destacar, en primer lugar, la congruencia. Y es que cuando se dé acceso a la información pública, es necesario de que lo que se entregue como información sea conforme con lo que como ciudadanía estamos solicitando. No nos pueden salir con algo en términos abstractos o contradictorios, como en el meme de este gato, que siempre le preguntan algo, da la respuesta, pero luego le vuelven a preguntar, ¿y por qué respondiste tal cosa si eso no es lo correcto? Obviamente lo mismo ocurre con el acceso a la información. Si nosotros queremos conocer, retomando el ejemplo de la pandemia, qué ha ocurrido, por ejemplo, con la compra de vacunas y cómo se han administrado a la población y los precios a los que se han adquirido, no nos podrían venir a decir, ah, por supuesto, lo que tenemos son estos gastos en gasas, en botas, en guantes, en mascarillas, etcétera, porque lo que pedimos es de las vacunas.
por ejemplo. Eso nos lleva también a que además de ser congruente, la información tiene que ser completa y no parcializada. Sabemos de que por ley pueden existir algunas limitaciones y que obviamente eso es lo que se puede generar como información reservada y no información pública, pero solo bajo los parámetros y casos específicos que la ley determina. Porque como dijimos, la regla general es que la información sea pública y por lo tanto el acceso que se debe de dar es a toda la información salvo las excepciones legales. En tercer lugar, tenemos que hablar del principio de adecuación. Y es que es necesario que se aporte toda aquella información pública que guarde una directa vinculación con el objeto de petición. Por ejemplo, no podemos pensar en términos de un videojuego en donde compramos solamente, aquí como veríamos esto, el pan, decir que quiero acceso a la información pública a una hamburguesa y solo nos dan el pan y luego tenemos que pedir por aparte todos los demás elementos, sino que tiene que ir toda la información que sea necesaria para poder tener el panorama completo y poder así ejercitar nuestro rol de contralores ciudadanos. Adicionalmente, tiene que ser de acceso gratuito. Con esto nos referimos precisamente a que el proceso de acceso a la información pública no tiene por qué generar un costo o un arancel o una tasa para el ciudadano que lo requiere, porque eso significaría una limitación a su derecho. Lo que sí debemos de aclarar es que obviamente aquí sí el ciudadano podría venir a cubrir los costos directos en los que se incurran por otorgar la información, como por ejemplo, si yo he solicitado una copia de un expediente de unas 5,000 páginas, entonces es entendible que yo cubra el costo de la impresión o fotocopia de las 5,000 páginas, pero no voy a pagar una tasa especial para tener acceso a la información y por lo tanto podría optar por otros mecanismos que no incurran o que sean más baratos, como por ejemplo que me den la información en un formato electrónico y así no tenga que incurrirse en ningún costo, o bien me la entreguen, por ejemplo, en un CD, en una USB, o si todavía usan disquetes o algo similar, pues podérselo llevar a la administración pública para que en ese dispositivo sea resguardada la información a la cual queremos acceder. Pero por el trámite per se, no puede existir un cobro o contribución o arancel o tasa. Lo siguiente es que la información debe de ser brindada de manera oportuna y no ser olvidada y no ser entregada hasta que la administración lo considera conveniente, sino en el momento en que la persona lo requiere. Por eso es importante que la ley cuente con plazos razonables, que en el caso de El Salvador es un plazo de aproximadamente 15 días en el cual podemos tener acceso a la información pública. Y esto es bien importante que se mantenga para poder hacer así verdaderamente válido el que la ciudadanía tenga información de manera oportuna para ejercer su rol de Contraloría Social. Por lo tanto, también necesitamos que la información que se nos provea sea veraz y fácil de comprender, porque de nada nos serviría entonces que por ejemplo, si queremos decir, bueno, voy a hacer un estudio de mercado de El Salvador y uno de los elementos que quiero conocer es la seguridad pública. Y por lo tanto, voy a solicitar el número de delitos que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil registran en promedio de forma mensual. Y la policía o la fiscalía podría decir, fíjese que aquí es bien seguro, aquí no pasa nada. ¿Y es eso realmente cierto? Podríamos contrastarlo con otras fuentes y poder determinar si es falso o verdadero. Por lo tanto, lo importante es que podamos tener nosotros la certeza y la obligación legal para los funcionarios de que toda la información que provean sea totalmente verdadera.
Esto nos lleva también a lo siguiente, y es que como solicitantes de la información que somos nosotros los ciudadanos, debemos de poder tener acceso a esta de manera igualitaria. Y esto significa que no puede haber ningún tipo de discriminación para obtener la información. No solo porque digamos que, uy, por ser feo no me dan la información, sino más bien porque pueda que tenga una ideología diferente a la que promulga el gobierno de turno, o porque trabaje en alguna institución, o porque yo ya haya trabajado en alguna otra institución, o por incluso creencias religiosas, por la raza, por alguna discapacidad, etcétera. Debe de brindarse el acceso de forma igualitaria a todas las personas sin distinción. Asimismo, debemos de ver el principio de universalidad. Y es que, como ya habrá quedado bien claro, la información pública debe de brindarse a las personas sin limitación. Y dentro de eso existe entonces una prohibición para pedirle al ciudadano que justifique por qué quiere la información. No tenemos por qué estar dando explicaciones. Si yo quiero la información para hacer una tarea, por ejemplo, para hacer un estudio de mercado, para ejercer mi rol ciudadano de Contraloría Social, por simple curiosidad, no tenemos por qué estarle argumentando a la administración pública el motivo, sino que simple y sencillamente la tiene que dar por el hecho de que nosotros como ciudadanos la estamos requiriendo. Por lo tanto, es bien importante también cumplir el siguiente principio, que es el de accesibilidad. Y es que hoy en día, con los avances tecnológicos, es muy fácil tener información que podamos nosotros procesar, que pueden existir incluso formatos abiertos en donde no necesitamos comprar algún software específico para poder revisar la información, sino que ya hay muchos programas de acceso gratuito y es importante que la información pueda proveerse en este tipo de archivos que sean de fácil accesibilidad y que también sean datos procesables. Por ejemplo, si yo voy a requerir conocer las compras públicas que se hicieron en pandemia, fácilmente la administración pública me podría proveer de un cuadro con todos los datos extraídos y a la vez el soporte de todos esos datos, como por ejemplo órdenes de compra, contratos, expedientes administrativos del proceso de compras públicas, etcétera. Pero lo importante es que también me mandó el cuadro y no solamente esos otros soportes en un escaneado todo feo, en blanco y negro, donde las páginas van todas pandas, van hasta horizontales y otras verticales, van borrosas. No, tiene que ser todo totalmente accesible y procesable. A la vez, también tenemos que respetar o velar porque se cumpla el principio de flexibilidad. En ese mismo sentido es donde debe de facilitarse al máximo el acceso a la información pública. De manera entonces de que no solo se trata también de que la información sea fácil de comprender o de procesar, sino también en que el proceso de acceso a la información pública sea el flexible, donde hayan la menor cantidad de requisitos posibles para poder ejercitar libremente nuestro derecho de acceso a la información pública. Adicionalmente, tenemos que ver otros principios más, como el de máxima divulgación y el indubio pro acceso, que vienen a implicar básicamente que en una sociedad democrática, sin duda, es indispensable que todas las autoridades o instituciones públicas se rijan por estos principios. Como dijimos desde un inicio, la regla general tiene que ser que toda la información sea pública. Por lo tanto, tiene que buscarse que siempre la información pueda ponerse a disposición de la población de manera oficiosa
sin ni siquiera necesitar andarla pidiendo, sino que aquí está, tenga, como precisamente el meme que tenemos en pantalla. A la vez, lo que implica esto es que si la administración pública o el funcionario tienen alguna duda, por ejemplo, si no están seguros si es cierta información debería de ser pública o debería de ser reservada, con solo que exista una duda en donde no tengan la certeza de que sí puede caber dentro de un parámetro de reserva de acuerdo con la ley, debe de considerarse entonces pública. Así como tenemos el indubio pro reo, que lo que nos dice es que en caso de duda, se debe de fallar con el resultado más favorable para el imputado. Lo mismo es aquí, en caso de duda, si una información es pública o reservada, debe de fallarse en el sentido que se considerará pública. Siendo esto entonces muy relevante para que toda la información esté siempre a disponibilidad de toda la ciudadanía. Y hay un principio más que tenemos que considerar, que es el principio de no regresión de la información pública, en donde, como su nombre lo indica, es que básicamente como ciudadanos también podemos exigir y que las mismas instituciones públicas estén en la sintonía en que si una información ya ha sido pública, tiene que mantenerse pública. No puede venir a ponerse luego como información reservada porque ya ha sido puesta de manera pública. Por lo tanto, es bien importante considerar que este principio, junto con el de máxima publicidad, lo que indica es que si algunas circunstancias cambian, en donde, por ejemplo, la protección de datos personales se ve inmersa y por lo tanto necesita ciertamente dar otro tipo de protección a las personas y por lo tanto reservar alguna información, pero esta ya era pública, debe de buscarse lo más favorable para la ciudadanía, en el que, por ejemplo, si tenemos que un contrato puede contener información personal, hacemos versiones públicas de ese contrato, pero no dejamos de publicarlo. Es decir, va todo el contrato, pero solo tapamos, por ejemplo, los datos personales. Y ya con eso solventamos el problema y la información puede seguir siendo pública. Por ello, aterrizando todo esto al caso de El Salvador, muchos de estos principios pues son acogidos ya en la legislación y en la Constitución de El Salvador, porque sin duda alguna el acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en El Salvador. Yo los puedo poner ahorita a hacer un reto en el cual ustedes vayan a buscar la Constitución a través de sus computadoras o dispositivos móviles, la descarguen y le den control F o le den ahí en buscar y busquen acceso a la información pública o derecho a la información, derecho a la información pública, derecho a acceso a la información pública, y van a ver que no van a encontrar nada de forma expresa. ¿Significa entonces que ese derecho no está regulado en El Salvador para los ciudadanos? Pues no es así, porque el derecho sí está regulado, pero de forma implícita a través de otros derechos y principios constitucionales que encontramos en los artículos 6 y 86 de la Constitución, donde se regula el derecho a la libertad de expresión y el principio de legalidad, que básicamente, de una forma bien sencilla, lo que nos indica es que ustedes, si quieren, como ciudadanos, dar su opinión sobre algo, necesitan conocer primero ese algo para luego dar la opinión. Por lo tanto, si queremos expresarnos libremente, tenemos que tener acceso a la información. Y a la vez, el principio de legalidad lo que implica es que la administración pública, en este sentido, solo puede actuar cuando la ley expresamente le habilita a actuar. Por lo tanto, para que nosotros conozcamos el actuar de la administración pública, también necesitamos tener acceso a la información pública para verificar que ha actuado conforme con el principio de legalidad.
Por lo tanto, estos elementos han sido desarrollados en sentencias de la Sala de lo Constitucional, donde podemos citar como ejemplos el amparo 608-2010 y la inconstitucionalidad 1-2010, en donde se viene ya a dar este reconocimiento por parte de estos precedentes constitucionales, donde toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas o de cualquier otra entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o, en su caso, a que se le indique la institución o la autoridad competente ante la cual se deba requerir la información. Y esto también se complementa en la inconstitucionalidad 1-2010, que nos dice que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de la población a estar debidamente informada de los asuntos de interés colectivo y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y rinde cuentas del presupuesto general del Estado, obligación que atañe a todos los órganos y dependencias del Estado sin excepciones. Por lo tanto, a raíz de este reconocimiento constitucional implícito, es que finalmente en El Salvador, desde mayo de 2011, contamos con la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el cuerpo normativo donde se reconoce como tal el derecho de acceso a la información pública, que es aquel que tiene toda persona para solicitar y recibir la información que esté generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados, de manera oportuna y veraz, y sin que deba sustentar algún interés o motivación. Solo con esta definición que nos da la LAIP, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, podemos identificar varios de los principios que ya mencionamos anteriormente. Por lo tanto, a mí me gustaría dejarlos con una reflexión o un llamado a un análisis personal de que ahora que conocemos estos estándares internacionales, estos parámetros de mejores prácticas y lo que se espera que tenga el derecho de acceso a la información pública, los invito a que puedan ustedes preguntarse y resolver lo siguiente. ¿Cuáles son los principios que sí ha desarrollado expresamente la LAIP de todos los principios que ya hemos analizado? También que puedan identificar cuáles hacen falta que se desarrollen expresamente. Y por lo tanto, si consideramos de que algunos de estos principios no se han regulado por completo en la LAIP, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos aplicar directamente la Constitución para poder solventar esos vacíos? Es algo que me gustaría que ustedes pudieran comenzar a analizar, que puedan ir a revisar la Ley de Acceso a la Información Pública y que podamos tener también un poco de discusión en los comentarios de este video. Así es que en otra ocasión seguiremos hablando más sobre este tema y poder comentarles también un poco sobre el proceso de acceso a la información pública en El Salvador. Por lo tanto, no me queda más que recordarles que si nos dejan su like y se suscriben a este canal, nos seguirán dando mucho apoyo para poder traerles más contenido, complementar esas preguntas y poder tener cada vez más herramientas como ciudadanos para poder vivir en una buena democracia en El Salvador. Así es que con eso me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.